Vamos a comentar algunas características que tiene la investigación de operaciones. Tiene un enfoque sistémico, tiene un enfoque multidisciplinario y utiliza un método para resolver los problemas. Enseguida voy a comentar cada una de estas características. Sistémico se refiere a que utiliza principios de la teoría de sistemas, o sea, analiza los problemas desde la teoría de sistemas, utiliza un enfoque multidisciplinario, entonces interviene para la solución de los problemas diferentes disciplinas y utiliza métodos para resolver estos problemas, ¿no? Entonces es un enfoque integral de diferentes disciplinas en donde se analiza, se define el problema y se aplican métodos para resolver el problema. Como habrán visto, en los diferentes planteamientos de problemas se hace referencia a diferentes disciplinas. Por ejemplo, en el problema de la dieta se hace referencia al nutriólogo, en el problema de la producción se hace referencia a los involucrados en el problema, o bien en el problema de mezclas se hace referencia a los expertos en la materia o los requerimientos que se tienen en el problema. Entonces eso es en cuanto al enfoque multidisciplinario. Voy a comentar ahora características que tienen que ver con la metodología, que es con lo que nosotros vamos a trabajar más específicamente. En la metodología que vamos a aplicar vamos a hacer observaciones y vamos a definir el problema. A partir de las observaciones, a partir de esto vamos a plantear un modelo del cual vamos a buscar una solución. Entonces las soluciones pueden ser de diferentes tipos. Para nosotros las que vamos a ver en nuestros problemas es el método gráfico, pueden ser soluciones gráficas o puede ser soluciones utilizando otros métodos, ¿no? Puede ser utilizando algoritmos. Incluso hay otras formas de solución utilizando simulaciones en casos más prácticos de problemas de flujo, o bueno, diferentes, pero voy a mencionar estas para quedarnos con una idea más acotada. Posteriormente de que se tiene la solución del problema se hace una validación de esta solución y después se implanta el resultado de nuestro modelo. Se establecen parámetros de control. Generalmente los problemas que se resuelven con el enfoque de la investigación de operaciones no son problemas que solamente se resuelven una sola vez, sino que se repiten periódicamente o más de una vez. Entonces no es necesariamente la misma solución para un mismo problema en una segunda versión. Entonces se tienen que establecer parámetros de control para seguir validando que la solución que tenemos como método para resolver el problema sigue siendo viable. Entonces esto es lo que tiene que ver con la metodología. Y bien, pues existen diferentes tipos de problemas. Voy a mencionar algunos. Está el problema de los más clásicos, el problema de producción, hay problemas de la dieta, problemas de transporte, problemas de asignación, problemas de camino más corto, de flujo máximo y problemas de teoría de juegos. Todos estos son solo algunos ejemplos de los más importantes que se abordan en la investigación de operaciones, y entonces vamos a enfocarnos para ilustrar cómo se hace el planteamiento del problema en los problemas de producción. Entonces enseguida voy a formular un problema, voy a plantear el problema y vamos a hacer el modelo de programación lineal asociado a este problema. Bueno, vamos a ilustrar con un ejemplo el planteamiento de problemas de programación lineal. En este caso se trata de un problema de producción. Generalmente las redacciones de los problemas, en el caso de los problemas de producción, inician diciendo la compañía tal desea determinar la planeación de la producción para tal periodo y se especifica en un párrafo, que puede ser un poquito, bueno, un cierto párrafo, en donde se dicen todas las características del problema. Sin embargo, nosotros para poder poner todos los datos voy a simplificar esta parte de la redacción y solamente voy a poner los datos de una tabla que tienen que ver con el problema y enseguida los voy a explicar.
Bueno, entonces vamos a plantear el problema de programación lineal asociado a un problema de producción. En este problema vamos a producir dos artículos, les vamos a llamar el artículo 1 y el artículo 2. Y para la producción de estos artículos vamos a contar con tres materias primas para realizar para su producción, que las voy a denotar de esta manera: materia prima 1, materia prima 2 y la tercera. Entonces, los datos que tenemos en estas dos tablas nos indican lo siguiente. Cada uno de estos artículos va a tener el precio que se indica aquí, y para poder producir el artículo 1 voy a utilizar 15 unidades de materia prima 1, 20 unidades de materia prima 2 y 5 unidades de materia prima 3, análogamente para el artículo 2. Cada una de estas materias primas tiene una cierta disponibilidad. En el caso de la primera van a ser 375 y de la tercera van a ser 300 unidades disponibles. El costo unitario de las materias primas van a ser 10, 15 y 10 respectivamente, cada una de estas materias primas. Entonces, lo que deseamos determinar es cuál va a ser el plan de producción que nos optimice nuestro problema. En este caso, optimizar va a significar maximizar la ganancia. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es identificar cuál es la utilidad que tenemos por cada artículo que se produce de cada uno de estos tipos. Entonces, eso lo vamos a obtener a partir de estos datos. Entonces, la utilidad que vamos a tener del artículo 1 es la siguiente. A ver, antes necesito comentar lo siguiente. En este problema, lo que nosotros necesitamos determinar es cuántos artículos de cada uno de estos dos tipos vamos a producir. Entonces, esto es lo que se le llama las variables de decisión. Entonces, es un aspecto muy importante de nuestro problema. Entonces, es la cantidad de artículos tipo 1 a producir. En el caso de Y va a ser algo similar. Bien, estas van a ser nuestras variables de decisión con lo que vamos a resolver nuestro problema. Entonces, esto es algo muy importante. Bueno, por el espacio voy a tener que borrarlas y ya, bueno, enseguida vamos a calcular la utilidad de cada uno de estos artículos. Entonces, tomen en cuenta esto. Entonces, a manera de resumen lo voy a indicar de la siguiente manera. Bien, ahora procedemos a calcular la utilidad del artículo 1. Entonces, la utilidad va a ser igual al precio en el que se vende menos el costo que tiene la producción de este artículo. Entonces, como necesitamos 15 unidades de materia prima 1, lo vamos a multiplicar por su correspondiente costo. Entonces, esto va a ser después de hacer las cuentas, al restarle el precio, el costo de la producción, vamos a obtener como resultado 35 unidades de utilidad por cada producto que se fabrique del tipo 1. Muy bien. Entonces, aquí cabe mencionar y tomar en cuenta lo siguiente. No solamente vamos a hacer la producción de los artículos, sino también necesitamos no rebasar las disponibilidades de las materias primas. Y entonces todos estos elementos van a formar parte de nuestro problema, de nuestro planteamiento. Entonces, esto es la utilidad para los artículos tipo 1, y vamos a tener también una utilidad para los artículos tipo 2. Repitiendo este procedimiento, aplicándolo a los datos que se tienen aquí, vamos a llegar a una utilidad de 25. Bien, entonces ya tenemos las utilidades por cada uno de los artículos que vamos a producir.
A partir de esto ya podemos plantear nuestro problema. Vamos a ver. Entonces, lo que deseamos es maximizar la ganancia a partir de la producción. Entonces necesitamos maximizar la función que depende de la utilidad. En este caso, por cada producto tipo 1 vamos a tener una utilidad de 35 unidades. Y si vamos a producir X unidades del producto 1, entonces van a ser 35 por X. Y la utilidad del producto 2 son 25. Entonces lo multiplicamos por la correspondiente cantidad de artículos de ese tipo que vamos a producir. Pero tenemos ciertas restricciones. Entonces eso lo vamos a escribir abreviado debajo de la función maximizar en este caso. Y que va a significar sujeto a las restricciones que vamos a poner enseguida. Entonces, en los problemas de programación lineal, tanto la función objetivo como las restricciones son justamente funciones lineales. Entonces, la primera restricción va a estar asociada a la primera materia prima. Entonces, si yo produzco una unidad del artículo 1, voy a gastarme 15 unidades de la materia prima y 5 unidades por cada artículo tipo 2. Entonces, la primera restricción es 15x más 5y. Y esto es lo que voy a gastar en total de materia prima 1 y tiene que ser menor o igual a la disponibilidad que tengo, que en este caso son 375. De esta manera vamos a tomar en cuenta la disponibilidad de la materia prima 1 que tenemos. Deben de tener cuidado porque cuando se tienen las tablas y se hacen los planteamientos a partir de los datos, no siempre es escribir la información de la tabla en las restricciones, sino hay que tomar en cuenta qué significa cada una de las, pues, en este caso de las restricciones, ¿no? Obedece a una lógica, no es simplemente escribir los datos. Entonces ahora vamos a escribir la restricción que está relacionada con la materia prima 2. Entonces tenemos 20x más 20y menor o igual a 700. Esto está significando que el total de materia prima 2 que utilizo en mi producción, que está determinada por estas dos variables, no debe rebasar mi disponibilidad, que en este caso es de 700 unidades. Y por último, la restricción que corresponde a la materia prima 3. Entonces ya tengo las tres restricciones asociadas a mi problema y ahora voy a poner una restricción muy importante que se le llama restricciones de no negatividad. En este caso y en muchos otros planteamientos solo tiene sentido la solución cuando las variables son no negativas. A estas condiciones se les llama restricciones de no negatividad. Entonces forman una parte importante, aunque parece evidente que la producción tiene que ser positiva o no negativa, pero bueno, hay otros problemas cuando se trata de minimizar, en donde si no se agrega esta restricción se pueden tener soluciones que no son interpretables, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces ya tenemos planteado nuestro problema de programación lineal. Se trata de maximizar la función z igual a 35x más 25y sujeto a estas 5 restricciones. Estas tres que tienen que ver con las disponibilidades de las materias primas y las restricciones de no negatividad. Entonces ya tenemos nuestro modelo lineal que va a resolver nuestro problema de producción. Bien, lo que tenemos con esto es un problema, en este caso se trata de un problema de producción, y ya tenemos aquí su modelo lineal. Entonces ya hicimos el planteamiento de este problema. Ahora vamos a comentar algunos detalles que tienen que ver con la forma de los planteamientos. En este caso, se trata de un problema de maximizar y todas las restricciones tienen el sentido menor que o igual al lado derecho y las variables son no negativas. Cuando se cumplan estas características, que pueden ustedes verificar en el contenido nuclear,
decimos que se trata de un problema en forma canónica. Entonces aprovecho que tenemos aquí escrito el problema y menciono aquí esta característica. Ahora bien, lo que vamos a hacer es resolver este problema con el método gráfico. Este es un método que se utiliza en ciertos planteamientos en donde las restricciones nos permiten graficar la región de soluciones factibles y, bueno, interpretando el gradiente que aparece en la función objetivo, podemos identificar dentro del conjunto de soluciones posibles cuál es la mejor. Entonces vamos a resolver este problema con el método gráfico. Entonces vamos a hacer tres cosas en esta ocasión. Vamos a hacer el planteamiento del problema y vamos a resolver lo demás. Esto no es algo común, sin embargo quiero que lo hagamos en esta ocasión de esta manera. Entonces procedemos a hacer una gráfica en donde identifiquemos las parejas de puntos que satisfacen las tres restricciones. Entonces vamos a poner dos ejes. Este es el eje que representa la variable x. Vamos a indicar con una flecha que hacia allá crece la variable y de manera similar lo vamos a hacer para la variable y. Puesto que tenemos las restricciones de que las dos variables sean no negativas, vamos a estar ubicados en el primer cuadrante. Por esa razón es que estoy escribiendo solamente esta parte del cuadrante. Y en este caso tengo dos variables. Ahora bien, cada una de estas restricciones está asociada a un semiespacio. Entonces voy a pintar la recta que delimita a cada uno de estos subespacios y posteriormente voy a distinguir cuál es la región que está contemplando cada restricción. Después voy a intersectar estas regiones y con eso voy a encontrar el conjunto de soluciones factibles. Entonces, para la restricción 1 es una recta que pasa por los siguientes puntos. Cuando y vale 0, podemos observar que x tiene que valer 25, haciendo las operaciones correspondientes. Entonces, la primera recta pasa por el punto 25,0. Entonces lo voy a identificar de esta manera. Puse unas marcas para identificar cualitativamente las distancias para ubicar los puntos. Entonces por aquí va a pasar la primera recta, bueno, considerando la igualdad. Ahora, si x vale 0, entonces y va a tomar un valor positivo y va a ser mucho mayor que 35 por lo menos. Entonces, bueno, vamos a ubicar por aquí estos números. Entonces la recta 1 pasa por este punto y por un punto que está por acá. Entonces solo lo voy a dejar indicado. Y la primera restricción va a tener esta forma. Ustedes pueden ser más precisos cuando tengan los datos, sin embargo, como ya tengo una idea de cómo va a ser la gráfica, me permito dejar de esta manera la primera restricción. Ahora, para la segunda restricción tenemos los siguientes números. Cuando x vale 0, y vale 350, entonces, y vale 35. Entonces, la recta asociada a la segunda restricción pasa por este punto, ¿sí? Ahora, cuando y vale 0, también x va a valer 35, entonces estamos por acá.
Y por último, la tercera recta. En este caso, podemos observar que cuando y vale 0, entonces la x va a valer 30, porque si la x vale 0, aquí y tiene que valer 30, ¿no? Para que nos dé 300. Entonces, lo tenemos por aquí. Entonces, aquí pasa la recta asociada a la tercera restricción, y cuando cuando y vale 0, pues entonces x va a valer 300 entre 5, que pues eso está mucho más adelante que estos valores que están aquí. Entonces lo que tenemos es algo de esta forma más o menos. Ahora, vamos a identificar cuáles son las regiones de estas rectas para considerar que se cumplen todas estas condiciones. En el caso de la primera recta, necesitamos el conjunto que satisface el conjunto de parejas de puntos que es menor o igual a 375. Entonces, esta es la primera recta, y si observamos el 0,0 satisface esta condición. Como son rectas y están delimitando un semiespacio, con un punto que satisfaga la condición, entonces todos los puntos de esa región lo van a satisfacer. En este caso, el 0,0 satisface esta condición, y entonces a la restricción 1 le vamos a asociar una flechita que indica cuál es el lado del semiespacio que estamos considerando. Entonces esto es para la primera restricción. Para la segunda restricción, bueno, también el 0,0 satisface la condición, entonces vamos a poner una flechita en esa dirección, porque entonces el 0,0 es un punto que satisface la desigualdad, entonces todos los puntos de esta región la van a satisfacer. Y por último, en el caso de la tercera restricción, también la flechita se tiene de esta manera, y entonces los puntos del plano que satisfacen las 5 restricciones son los que están delimitados en este polígono. Una de las características de estos conjuntos es que es un conjunto convexo. Entonces voy a señalar con rojo, con azul, la región que obtenemos como el conjunto de soluciones factibles. Entonces, en esta región se están cumpliendo las 5 condiciones. Es la intersección de los 3 semiespacios junto con el primer cuadrante. Entonces aquí tenemos nuestro conjunto de soluciones factibles. Entonces, dentro de este conjunto vamos a identificar cuál es la solución donde se maximiza nuestra función. Entonces, una característica que se presenta en los problemas de programación lineal es que las soluciones siempre van a estar en alguna de las aristas de nuestro conjunto, ya sea, como en este caso, que es un polígono convexo, o en general en más dimensiones un politopo, también va a ser convexo. Entonces, en este caso vamos a hacer una observación. Buscamos maximizar esta función, está definida por 3 variables, ¿no? O sea, la variable z toma un valor a partir de 2 valores que tienen las variables x y y. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta idea, este conjunto plano, para graficar lo que nosotros conocemos como el gradiente de esta función. Entonces el gradiente nos indica hacia dónde crece esta función. Entonces, haciendo la observación en el conjunto de soluciones factibles de ese gradiente, podemos identificar hacia dónde tenemos que recorrer la correspondiente curva de nivel. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a graficar la dirección del gradiente. En este caso es 35,25, pero lo voy a hacer en una escala más pequeña para que yo lo pueda graficar en este contexto. Entonces es lo mismo, tiene la misma dirección el vector 35,25 que el vector 3.5,2.5. Entonces esto sí lo puedo graficar en una escala más pequeña. Vamos a suponer que aquí está 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces tengo 3.5, 1, 2, 3.5 estaría por aquí, y 2.5, 1, 2.5 estaría por acá. Entonces esta es la dirección del gradiente. Entonces me interesa capturar la información de la dirección solamente, entonces puedo prescindir de estos
ejes auxiliares, y entonces ya tengo indicada la dirección del gradiente. Esto significa que si yo pinto una curva de nivel de esta función, que la podemos poner como una línea punteada, entonces si es una curva de nivel es ortogonal a esta dirección. Entonces voy a hacer bueno, aproximadamente esto está representando una curva de nivel, y entonces el gradiente lo voy a poner de una manera más amplia. Y entonces esta curva de nivel de la función objetivo, si la muevo en esta dirección, va a tener un valor más grande. Entonces podemos observar que dentro del conjunto de soluciones factibles, el punto que intersecta a la región de soluciones factibles y que coincide con esta dirección es este, ¿sí? Entonces el método gráfico nos permite identificar dentro del conjunto de soluciones factibles cuál es el que maximiza la función. Entonces desde el punto de vista gráfico, obviamente. Entonces en este caso se alcanza a distinguir que este es el punto donde la función objetivo estaría colocada en esta dirección lo más colocada bueno, hacia esa dirección, ¿no? Entonces este es el punto que va a ser mi solución. Si ustedes observan, este queda un poco más atrás y este queda también un poco más atrás, y entonces este punto resulta la intersección de las restricciones 1 y 2. Entonces de esa manera vamos a identificar este punto. Entonces ya con esto tenemos nuestra solución del problema. Entonces bastará intersectar estas dos rectas, bueno, pensadas como igualdades, y de esta manera vamos a identificar la solución óptima de nuestro problema. Entonces aquí tenemos todo este conjunto que es la región de soluciones factibles. Aquí tenemos nuestra solución óptima a partir de las observaciones que hicimos, y entonces gráficamente ya lo tenemos ubicado, pero necesitamos el dato preciso, y esto lo vamos a obtener a partir de intersectar las restricciones 1 y 2. Entonces vamos a formar el sistema de ecuaciones asociado a estas dos rectas. Entonces tenemos 15x 5y igual a 375. Y buscamos resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, pueden ustedes resolverlo por el método que tengan más manejado. Hay diferentes. Se puede hacer por discriminantes, se puede hacer por sustitución, o se puede hacer por operaciones elementales. Bueno, el método que me parece más práctico es el de por discriminantes, porque se tienen que hacer solamente ciertas operaciones de sumas y restas y cocientes. En esta parte no voy a precisar mucho los detalles, entonces voy a poner enseguida la respuesta. Después de resolver este sistema de ecuaciones, vamos a obtener como solución óptima, vamos a denotarla como x estrella. Entonces es un vector de dimensión 2, y la solución corresponde al punto cuyas coordenadas son 20,15. Y entonces podemos observar que cualitativamente estas serían las coordenadas en 20,15, bueno, aproximadamente. Si se hace con precisión la gráfica, bueno, va a tener toda la proporcionalidad, pero en este caso se ajusta un poco estos datos a nuestra solución gráfica. Recordemos que la solución gráfica nos indica cualitativamente cómo está la situación, si la gráfica es aproximada. Si la gráfica es precisa, pues nos da con toda precisión la solución. Pero pues no dependemos de la gráfica, por eso es que requerimos de un poco del álgebra. Entonces, hacemos uso del álgebra. Entonces aquí tenemos la solución y cuál es el valor de la función objetivo en esta solución. Entonces, z máximo es igual a 1075. Si sustituimos 20 y 15
en la función objetivo y multiplicamos 35 por 20 más 25 por 15, vamos a obtener como valor de la función objetivo 1075 y este es nuestro valor óptimo. Este es nuestro mayor valor de todas las posibles combinaciones. Entonces ya tenemos aquí tres cosas importantes que son para el objetivo de esta materia. Tenemos el planteamiento de un problema, tenemos una solución gráfica y tenemos la solución del problema. En este caso significa que si nosotros producimos 20 artículos tipo 1 y 15 artículos tipo 2, vamos a obtener la ganancia máxima de la producción y con un valor total de 1075 unidades. Entonces tenemos nuestro problema ya resuelto. Bueno, ahora vamos a comentar un poquito de las formas que tienen los planteamientos. No siempre cuando tengamos el planteamiento de un problema, nos va a quedar con el sentido de las desigualdades asociadas a las restricciones, todas con el mismo sentido. En algunos casos nos quedan mayores iguales o nos pueden quedar iguales. Entonces quiero comentarles que hay dos formas particulares que pueden tener los planteamientos. En el caso de maximizar, cuando todas las desigualdades tienen sentido menor que o igual y el lado derecho es positivo y se tienen las variables de no negatividad, se dice que el problema está en forma canónica. Todos los detalles están escritos en las notas, pero los puedo describir con este ejemplo. En el caso de minimizar, va a estar en forma canónica cuando todas las desigualdades están en el sentido mayor que o igual y las variables también son no negativas. Y hay un caso que se llama la forma estándar. Y el problema va a estar en forma estándar cuando, ya sea que se trate de maximizar o minimizar, todas las restricciones tienen el sentido con igualdad y las variables son no negativas. Entonces vamos a escribir este problema que teníamos inicial, lo vamos a escribir en su forma estándar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agregar lo que se le llaman variables de holgura. Aquí tenemos una condición que se está cumpliendo con menor o con igualdad. Entonces no tenemos garantizado que se cumpla la igualdad estricta. Lo que vamos a hacer es agregar una variable aquí y una variable en cada una de estas para conseguir la igualdad. Entonces vamos a modificar el problema. Entonces este es en forma canónica y aquí lo vamos a poner en la forma estándar. Entonces nuestro problema es maximizar z igual a 35x y aquí vamos a agregar la primera variable de holgura. Entonces va a ser entonces al agregar esta variable si recordamos vamos a tener la igualdad. Si recordamos esta primera restricción estaba asociada a la cantidad de materia prima 1 que teníamos disponible. Entonces, una vez que implementemos este plan de producción, puede ser que nos sobre un poco de materia prima 1. Entonces, así es como podemos interpretar esta nueva variable, como el sobrante de la materia prima 1. De manera similar, si en la segunda restricción no se cumple con la igualdad estricta, entonces va a haber un sobrante de materia prima 2, entonces le podemos llamar H2 a ese sobrante. Entonces tenemos la segunda restricción escrita como igualdad. Entonces ahora se nos aumentan las variables, además de las variables X y Y, que fueron las variables de decisión, vamos a tener las variables de holgura H1, H2 y H3. Todas estas tienen que ser no negativas. Entonces aquí tenemos nuestro problema escrito en forma estándar. Todas las restricciones tienen igualdad y las variables son no negativas. Esta forma del problema
es útil para otro tipo de métodos para resolver estos problemas. Entonces aquí tenemos el problema en forma canónica y el problema en forma estándar. Tenemos todas las restricciones con igualdad y, como decía, podemos interpretar en este caso las variables de holgura. Podemos considerarlas como los sobrantes de las diferentes materias primas. Entonces, como ejercicio, pueden ustedes identificar cuál es el valor de las variables de holgura cuando se tiene este plan de producción, y esos van a ser, les pueden dar a ustedes la interpretación a estas variables. Pues bien, con esto terminamos esta presentación, en donde platiqué un poco de las características de la investigación de operaciones, un poquito de la metodología. De un problema hicimos el modelo lineal y posteriormente lo resolvimos con el método gráfico, y además platicamos un poquito de las formas que tiene este problema.